Bien, pues muy bien, muy buenos días nuevamente, bienvenidas todas y todos al curso. Vamos a retomar entonces lo de la administración de proyectos, ya platicamos ampliamente de la importancia de hacerlo, del formalismo que puede haber alrededor del mismo, etcétera. Bueno, vamos a platicar ahora de los pasos a seguir, ¿no? Básicamente al inicio, para hacer un proyecto, el paso uno siempre es tener claro qué vamos a hacer. O sea, si no tenemos claras las actividades que necesitamos desarrollar, definitivamente pues no tenemos algo claro a dónde queremos llegar. Y de estas actividades, una siguiente etapa es identificar el orden en el que se pueden o se deben ejecutar las actividades. Algunas veces las actividades se pueden ejecutar en paralelo, otras más se tiene que ejecutar de manera secuencial y entonces esto obviamente nos va creando ciertas dependencias porque necesito acabar algo antes de empezar otra cosa. Y bueno, el siguiente paso a seguir es estimar el tamaño de cada una de estas actividades para que a partir de ahí nosotros empecemos a definir pues costos, tiempos, alcance del proyecto, en fin. Bueno, entonces, de la mano de las propuestas que tengo de proyectos, ¿no? Que por aquí estoy tratando de lograr guardar en Blackboard, pero por alguna razón no me deja, creo que si dejo de adjuntar. Ya, el problema es que no me deja adjuntar documentos. Entonces, bueno, ahorita les voy a contar de uno de los dos proyectos como un ejemplo en vivo de la especificación del proyecto y al mismo tiempo es una técnica que quiero que aprendan para identificar necesidades de un proyecto, ¿sale? Entonces tiene un doble fin. Explicarles cómo logro yo hacer identificación de necesidades a partir de un escenario y al mismo tiempo ver que esta es una propuesta de proyecto, un proyecto que se está planteando para este curso, una de las opciones, no es la única, para que más o menos identifiquen esto, ¿no? Entonces, básicamente les voy a enseñar una técnica que por ahí propone la doctora Josefina Guerrero, investigadora actualmente en la Universidad de Puebla, pero en el pasado de la Universidad Católica de Lovaina, y que ella, junto con un grupo de investigadores en el cual yo estaba participando, define una estrategia para partir de escenarios, ustedes saben, cuando vieron seguramente UML y muchos ejemplos en cualquier libro te plantean escenarios, o sea, es un texto que describe un problema. Estos escenarios normalmente nos ayudan a identificar pues, actores, unidades organizacionales, actividades como las que estamos acá refiriendo para un proyecto. Entonces, cuando yo dispongo de un texto que describe un escenario, ¿cómo saber cuáles son las actividades, ¿no? Y entonces, en este caso en particular, este proyecto lo que propone es automatizar el proceso y que no sea algo manual, como lo que voy a ilustrar, sino que de alguna manera, a partir de un etiquetador web, yo pueda seleccionar las cosas. Pero bueno, vamos a platicar de este proyecto de la mano, reitero, de que ustedes puedan entender esta técnica, ¿sale? Entonces, aquí todo parte de que una actividad, hay dos formas de entender las cosas, actividades o tareas, ¿no? La teoría de las tareas, pues es la más usada en el área del diseño interactivo y la teoría de la actividad es más como de las organizaciones, porque trata de entender no solamente las cosas que hay que hacer, que esas son las tareas, sino el cómo se ejecutan y eso ya se convierte en una actividad, ¿no? Yo estoy desarrollando una actividad que normalmente es llevar a cabo una tarea. Entonces, desde un punto de vista mucho más simple y no meterme con la dinámica de cómo hago las cosas, vamos a quedarnos en que hay que hacer cosas y a esto nosotros le vamos a llamar tareas. Las tareas, bueno, como comentamos aquí, pues son acciones básicamente que hay que hacer
y pasan en cualquier escenario, ¿no? De ahí que por eso es la unidad, el átomo más pequeño a tomar en cuenta cuando ustedes tienen que identificar necesidades para un proyecto. Y en ese sentido, las tareas, pues bueno, pueden ser cosas desde muy cotidianas hasta muy específicas ya dentro de una organización, como pudiera ser, no sé, imprimir archivo, realizar respaldo de base de datos, hacer un commit de un proyecto, o sea, puede llegar a ese nivel de especificidad. Realmente atributos que van de la mano de la calidad de cómo hacemos ese trabajo, como por ejemplo asegurar que estamos distribuyendo de manera efectiva los periódicos, pues sí, no hay como tal una actividad definida, una tarea definida. Sí me dicen, hay que hacer, hay que buscar que esto sea eficiente, hay que buscar mejorar las ganancias. Pues sí, pero a ver, concretamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí viene la gran diferencia entre decir que hay que hacer algo y definir exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y ahí mucha gente, yo espero que ustedes no vayan a ser de esos futuros profesionistas que cuando llegan a plantear un plan, pues nada más me dicen que hay que hacer un plan, pero no hacen el plan. Entonces hay que aprender a diferenciar entre una cosa, es decir, hay que lograr ciertas metas, esa es una cosa, pueden ser las medidas de éxito o fracaso de nuestras tareas, pero las tareas básicamente son verbos, verbos de acción, cosas por hacer, que normalmente manipulan un concepto, un objeto físico, ¿no? O puede ser un recurso humano, ¿sale? Entonces, es así, ¿no? Para que, y realmente a nosotros, ¿no? Más allá de que en cualquier contexto donde ustedes vayan a querer intervenir para resolver un problema mediante la automatización o digitalización apoyadas por un software, pues lo que realmente nos interesa son aquellas que tienen que ver con lo que se puede automatizar y digitalizar. Las demás, pues forman parte del ecosistema donde va a funcionar su software, pero poco o nada vamos a poder hacer alrededor de ellas. Entonces, las tareas como tal, ¿por qué son interesantes? Porque la tarea tiene un ciclo de vida. Y si ustedes hacen un poco de recuerdo respecto a cursos pasados, muy probablemente en algún momento trabajaron con máquinas de estados o han visto teoría de autómatas, donde vemos diferentes grafos que tienen una representación de un estado, ¿no? Si no lo han visto, no hay problema, solamente no lo recuerdan, no vamos a entrar ahorita en teoría de autómatas, ni vamos a hacer recorrido de grafos, ¿no? Nada por el estilo. Solamente entender la importancia y relevancia de conocer los ciclos de vida de cualquier dato que ustedes vayan a manipular en un proyecto. En este caso, las tareas. Porque estos estados o este ciclo de vida me ayudan a identificar el cómo está distribuido, ¿no? Nuestro, pues sí, las tareas y de esta manera yo poder saber, de acuerdo al estado, qué es lo que puede pasar alrededor de esta tarea. Por ejemplo, una tarea que no ha sido creada, pues no la puedo manipular ni mucho menos. Pero una vez que ha sido creada, pues yo se la puedo ofertar a algún recurso a que la ejecute, se la puedo asignar a un recurso para que la haga. Una vez asignada, yo la podría delegar, por ejemplo. Y mientras está ofertada, asignada o delegada, el proceso de iniciar la ejecución de la misma tarda y el momento en que empieza, yo puedo suspender, puedo cancelar, puedo definir que la tarea fracasó, fallamos, ya no pudimos lograr el objetivo que se estaba persiguiendo. Puedo definir que una tarea ya ha sido completada y una vez completada yo podría tener que rehacerla, repetirla, por la circunstancia que la métrica de calidad me indique o simplemente decir finalmente está completada, ya no hay nada más que hacer, esta tarea se logró el objetivo. En general, si ustedes hablaran, por ejemplo, de una alumna, un alumno UDLA, ¿cuál sería el ciclo de vida de ese alumno? Podríamos pensar que está registrado, inscrito, de baja, con permiso, en estancia académica, ¿no?
en riesgo de ser dado de baja, no sé. Pudiera haber muchos estados, no vamos a entrar ahorita en ese detalle, pero si se dan cuenta, conocer el estado de una clase, un objeto, siempre es útil para que a partir de esos estados, pues esto normalmente va a tener un impacto directo, ¿no? En lo que podría ser una función, ¿no? Una función X, que solamente es posible, por ejemplo, no sé, reactivar la tarea si la tarea está suspendida, ¿no? Si no está suspendida, cualquier otro estado de la tarea haría imposible tener esto en cuenta. Pero bueno, siempre es útil tener muy claro los ciclos de vida de sus clases, de sus objetos, porque el estatus, ¿no?, que es un atributo típico que tenemos en un objeto dentro de una clase, pues es algo que surge a partir de esto. Entonces, la tarea, bueno, tiene todos estos ciclos de vida. Y entonces, aquí nosotros lo que proponemos es cómo podríamos nosotros identificar tareas dentro de un escenario textual. Hay un escenario de texto y cómo podría yo identificar tareas. Y se llegó a la conclusión de que al menos había 3 variantes importantes respecto a la naturaleza de una tarea que nos podría ayudar a identificar que una tarea es una tarea y no es parte de otra tarea. Entonces, ¿cuáles son estos posibles cambios? Bueno, que haya un cambio de unidad espacio-temporal, ¿no? Significa espacio-tiempo, algo cambió, y en consecuencia, si hay un cambio en tiempo de espera, en un tiempo de los viernes, los lunes, en la tarde, al otro día, 24 horas hay que esperar, o espérate a que me den ganas de hacer las cosas, porque por ejemplo ustedes podrían traerme aquí una, no sé, una lista de cosas por hacer, y eso no significa que la vaya a hacer. Yo acá tengo las cosas por hacer, pero las voy a hacer cuando, pues no tanto así como me dé la gana, pero pues si lo viéramos de esa manera, pues al momento en que yo encuentre un espacio, un hueco, una prioridad para mí. Entonces, esos puntos de espera me dice, bueno, lo que sea que yo estaba haciendo, o que venía alguien haciendo con esto, de aquí a que tomo la decisión de hacerlo, eso me conlleva un tiempo de espera. Hay un cambio de unidad organizacional. Tomen en cuenta, unidad organizacional es un espacio físico o lógico que genera un cambio, ¿no?, dentro de los recursos que normalmente asociamos a la ejecución de un trabajo o una tarea. Cambiamos de oficina, cambiamos de departamento, cambiamos de edificio, cambiamos de ciudad, cambiamos de país, lo que sea que implique un cambio de la unidad organizacional en donde se lleva a cabo la tarea, también podría significar este cambio, ¿no? Y finalmente, los recursos que utilizamos para trabajar. Y aquí hay, por recursos, varias naturalezas. Puede ser un recurso humano, puede ser un recurso técnico o un recurso de hardware, ¿no?, o software, o podría ser también un recurso conceptual. Si hay en cambio de un concepto, no es lo mismo estar manipulando la nómina que estar manipulando, no sé, el sistema de calificaciones. Pues bueno, ahí hay un cambio de recurso. Entonces, por ejemplo, si yo personal de recursos humanos estoy trabajando con la nómina y después tengo que hacer algo con el sistema de control escolar, pues muy probablemente, aunque yo soy la misma persona en la misma estación de trabajo haciendo algo que me hicieron o me pidieron como un reporte, queda claro que manipular un sistema y otro son 2 tareas diferentes, ¿no? Entonces, esas 3 variantes nosotros las hemos identificado como una posibilidad de entender cambios en las tareas y es lo que se propone aquí, ¿no? Entonces, bueno, aquí básicamente es lo mismo que les acabo de comentar, ¿no? Y finalmente, un siguiente nivel es identificar la naturaleza de las tareas, la naturaleza de las cosas. Esto, más allá de una representación gráfica, es algo que es fundamental también para entender la mejor forma de tratar de automatizar o digitalizar un problema.
Entender la naturaleza no solamente nos dice, pues esto es actualmente manual, o sea, se hace a mano, se hace con procesos cero automatizados, o sea, todo es en papel y lápiz o todo es con un despliegue físico. Puede ser interactivo, que significa es algo que se realiza a través de un equipo, software, máquina, lo que sea, es algo que con lo que yo me apoyo humano, pero ya no solamente soy yo. O pudiera ser algo que es totalmente automático. Un proceso automático, pues básicamente, pues es eso, ¿no? Algo que de alguna manera me permite resolver un problema automáticamente, ¿no? Y finalmente puede ser una combinación de alguna de esas tres, ¿no? Al menos dos, donde no me queda claro, bueno, o sí me queda claro que el resolver un problema requiere de dos, ¿no? Ahora automático y más. Entonces, en este sentido, nosotros a partir de esta información, lo que nos gusta crear o recomendamos crear son tablas. Tablas que precisamente lo que yo comentaba al inicio, me ayudan a entender, pues, qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué etapa hay previa de lo que hay que hacer? Y sobre todo, pues, a lo mejor una definición un poco más amplia de lo que significa el nombre de la tarea, porque muy probablemente el nombre de una tarea no me diga mucho o no me explique mucho qué es lo que se espera de esa actividad. Con la definición yo lo podría entender, con la justificación yo trataré de explicar por qué algo que pareciera que es parte de otra tarea no fue considerado parte de otra tarea. Básicamente ahí nosotros lo que escribimos es el criterio que dio pie o nacimiento a la nueva tarea. Hubo un cambio de lugar, hubo un cambio en el tiempo, hubo un cambio de recurso, etcétera. Y finalmente la naturaleza es automática, es manual, es interactiva o es una combinación de alguna de estas tres, ¿no? Dentro del concepto este de entender la naturaleza de un problema, a veces nosotros tratamos de explorar incluso más a fondo la tarea respecto a las dimensiones, ¿no? Es una tarea que naturalmente debería hacerse en dos dimensiones, por lo cual hacer un mundo virtual 3D o algo por el estilo resultaría poco adecuado porque nos llevaría a una naturaleza no natural de usar algo, ¿no? Y eso pasa mucho cuando a veces de repente hoy en día con la virtualización de muchas cosas queremos llevar al mundo 3D actividades o situaciones que no necesariamente en su naturaleza son mejor así. Por ejemplo, leer un documento en un mundo virtual, pues en la vida real sí, claro, agarro una hoja, agarro un libro y lo estoy leyendo. Claro, pero si esto lo virtualizamos, quizás la forma de hacer el rendering de los caracteres y demás no es para nada natural a lo que uno está acostumbrado en el mundo real. Entonces, la naturaleza de las tareas también se vuelve importante en esta dimensión. Pero bueno, eso no lo vamos a tocar por el momento. Entonces, imaginemos que tenemos este escenario. Y sobre este escenario, yo quisiera identificar cuáles son las tareas que hay en este escenario. Tómense 5 o 10 minutos máximo y traten de decirme, así, básicamente, cuántas tareas ustedes identifican en este texto. Por ejemplo, yo los voy a ayudar con la primera, ¿no? Yo puedo identificar aquí que un cliente, ¿no? Llega a una plataforma o compra cosas en una plataforma de e-commerce, ¿no? Y va a iniciar el proceso de, ¿no? de procesar una orden, ¿no? Ya alguien ya compró en internet y esta es la definición del problema, ¿sale? Entonces, de aquí para abajo empieza la definición del problema, ¿no? Entonces, yo podría identificar acá, por ejemplo, que acá hay una tarea.
que acá hay otra tarea, ¿no? Entonces, ¿cuántas tareas identifican ustedes? A ver, traten de revisar este texto. Acuérdense las cuatro posibles variantes, o tres, perdón. Hay una tarea porque cambió en el tiempo, cambió de lugar o cambió el recurso que estoy manejando. Hablamos de recurso, puede ser humano, son diferentes empleados, por ejemplo. Puede ser material, ¿no? Puede ser de cómputo, cambió la computadora, cambió el software, ¿sale? ¿No? Cambiamos de PC a celular, por ejemplo. Adelante, Profe, hola, profe. Tengo una pregunta. dime. Una task o una tarea tiene que ser un verbo con un objeto, pero Sí, puede ser un verbo con objetos o tiene que ser a fuerza uno solo. normalmente tendría que ser uno. Si son varios, entonces, mira, estaríamos en este escenario, ¿no? Si hay cambio de recursos, significa que entonces a lo mejor habría que pensar en múltiples tareas. ¿Sale? Entonces, un concepto debería ser único, ¿no? Que a lo mejor tú puedes decirme, que pues tome el sentido para acá, dices, oye, ¿sabes qué? Pues para mí eso es como verificar orden, ¿no? La verdad es que verificar orden implica todo esto, ¿sale? Y lo hace una persona de manera manual. Entonces yo podría asumir que para mí esto es verificar orden, ¿sale? Entonces el concepto orden tú lo defines como todas estas actividades, ¿sale? Eso sí puede pasar. Gracias, profe. ¿Vale? Entonces traten de, ahí en su libreta o en su pantalla, agarren un archivito rápido, si quieren les copio este texto y subrayen o señalen para ustedes cuáles son las tareas que identifican y ahorita lo resolvemos juntos. Aquí les voy a poner el texto en el chat para que lo tengan a la mano y vayamos construyendo este conocimiento juntos. ¿Vale? Adelante. Cualquier cosa me preguntan. 5, 8 minutos máximo nos vamos a tardar en esto. 11:30 para que ya continuemos y lo resolvamos. ¿Sale?
Muy bien. Entonces, más o menos, si quisieran compartir en el chat, ¿cuántas tareas más o menos identificaron? Hasta ahora no importa si no han acabado, no pasa nada. ¿Cuántas llevan identificadas? Más o menos 10, 11, perfecto. 11, 11, 11. Ok. Bien, Michelle. Ajá. Carlos. Más o menos 10, sí. ¿Los demás cómo van? ¿Cuántas llevan? Ujú. Órale, Alexander, 13. Bien, bueno, espero que los demás estén por ahí también. Vamos a ver. La primera, ¿no? Creo que ya lo habíamos comentado. Podríamos esto de llamarle de alguna manera preparar la orden. Y vean lo que vamos haciendo, ¿no? O sea, ahorita yo obviamente no les ha dado tiempo de hacer esto. No se preocupen, este material tal cual está, se los voy a facilitar junto con lo que ya les he compartido. Acá lo importante es que vayan siguiendo y vean, básicamente la definición me dice, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Porque preparar orden o preparación de orden, cualquiera que lo lea va a decir, oh, ¿y eso qué? ¿Qué significa? ¿No? Entonces, normalmente, cuando nosotros tenemos que explicar, o yo como desarrollador tengo que entender qué significa esto, leo. Actualmente es una tarea manual. No hay nada antes de eso, no hay justificación. Y no hay nada antes, ¿no? ¿Sale? Entonces, hasta ahí vamos bien. Luego me dice que los operadores van a hacer el registro de los datos que vienen en esos papeles en una computadora. Entonces acá, pues bueno, hay un punto de espera. Esto es lo que yo les decía. A ver, el hecho de que lleguen los documentos, yo los abro y revise que todo está en orden, no significa que en ese preciso momento me voy a poner a capturarlos. Eso, de hecho, en la vida real no pasa, a menos que así lo demande el puesto de trabajo, pues normalmente como que nos damos un espacio diferente para hacer eso, ¿sale? Luego, hablamos de un punto de decisión porque tenemos que nos den ganas, ¿no? Y lo que está muy claro aquí es que hay un cambio de la tarea. Pasamos de algo que está en papel, en físico, a una computadora que ya nos hace una tarea interactiva, ¿no? Entonces vean, la naturaleza de la tarea pasa de ser manual a interactiva. Hay un punto de espera, hay un punto de decisión, que me den ganas, hay un cambio de recurso. A esta tarea le voy a llamar Registration Order y ahí está la definición. ¿Cuál es la tarea que le antecede 1? ¿Sale? Digamos que hasta aquí, este cuadro es lo típico que nosotros hacemos en Project Management, en administración de proyectos. Hago esto. Esto que está a la derecha, esto es más del universo del diseño interactivo. ¿Sale? Entonces, para que también veamos que dije, aprovechando que estamos viendo una cosa, mezclamos la otra y las voy apoyando para que entendamos muy bien este universo. ¿Sale? Bueno. Siguiente caso, ya después de que se captura el dato y los datos, se actualiza el inventario, se generan ciertas órdenes de peticiones y en el caso de ausencias se guarda ahí una procedimiento diciendo cuando exista este producto nuevamente hay que volver a avisar para que se surta el pedido completo. Aquí, ¿cuál es el cambio significativo? Básicamente que pasamos, ¿no?, de un proceso interactivo en el que yo estaba escribiendo
a un proceso, procedimiento, función que va a entrar en todo este detalle de este algoritmo, ¿no? Básicamente aquí adentro, pues hay un algoritmo, ¿no? Que hay que escribir, que no es trivial, que seguramente va a hacer varias queries, que seguramente va a modificar algunas tablas. Entonces es un procedimiento no digo, a los ojos de un usuario, pues es un clic, aceptar y pasan cosas, ¿no? Y ya después llegarán advertencias del tipo todo en orden, del tipo hay cosas pendientes en el pedido, etcétera, ¿no? Luego nosotros podemos decir, acá claramente nos dice, hay que esperar 9 solicitudes para que empecemos a empaquetar. Pues aquí claramente nos dice, hay un punto de espera, n valores, ¿no? Entonces aquí pues empiezo yo a retomar, ay, perdón, aquí ¿qué hace esto acá? Hay que quitarlo. Ajá. ¿Sale? N valores, entonces hay un punto de espera. La tarea sigue siendo automática, pero ¿por qué es una nueva tarea? Porque hay que esperar, ¿sale? Pues ya, hay un cambio en el tiempo, es otra tarea. Luego, hay que recolectar las cosas. Ah, ya, claro, claramente hay otra tarea. De entrada es en otro lugar, ya no es en esa oficina. Y en segundo lugar, porque no es algo automático, es alguien que una persona va a ir a hacer. Entonces ya, que se vaya por las cosas. Y es este personaje el que se va a encargar de hacer esa recolección. Luego nos dicen que todo lo van a poner en una caja, en una máquina automática que va a empaquetar y hacer todo esto. Pues bueno, normalmente esto también implica un nuevo cambio de recurso. Pasamos de manual a automático. Es una máquina que de manera automática pues va a guardar todas las cosas. Luego nos dicen que necesitamos este producto que va a salir de esta máquina de manera automática, pegarle, ¿no?, todos los elementos del envío, ya saben, la etiqueta de la empresa que lo va a repartir, FedEx, DHL, la que sea que nos va a apoyar. Y pues bueno, esto lo hay que hacerlo manualmente, ¿no? Por un lado salieron esas impresiones, sale la caja, pegamos todo lo necesario y eso también es un cambio de recurso y cambia esto a manual. Finalmente agregamos más productos en el caso, ¿no?, de que haya, acuérdense, productos que no estuvieron disponibles, ¿no? Esto nos habilita una tarea de manera automática estoy monitoreando cuando ya tenemos nuevamente productos en existencia. Esto es un tiempo totalmente diferente a todo lo que había pasado antes, pero ojo, el origen de la tarea es 3, ¿sale? Que es la tarea en la que me dijeron que si no había, entonces me llevaban a ese punto de espera, ¿sale? Y finalmente, si no está, y bueno, después de regresarme a 3, pues hago todo lo demás, ojo, seguiría después con la tarea 4, 5, 6, ¿sale? 7, porque tengo que dar continuidad a todo lo demás, ¿no? Y si no, pues me dice, ¿sabes qué? Si ya no hay, o no, y de plano ya no vamos a surtir este tipo de productos, pues seguramente pues le diremos en un mensaje, hey, ya intentamos, ya fue la tarea 8, y pues venía de un pedido ya pagado, ¿no? Seguramente a muchos de ustedes les pasó ahorita en diciembre, ¿no? Yo no sé si fueron de los afortunados que sí tuvieron su Xbox o de los desafortunados que tenían la promesa de venta, pero al final pues no había que entregar, ¿no? Ya pues, muchos dicen, sí, algún día va a haber Xbox de los nuevos, seguramente por ahí hablan de marzo, abril, mayo, no sé, en fin, bueno, esa es la idea, ¿no? Entonces vean cómo paso 1 para hacer cualquier resolución de un problema, y un proyecto es resolver un problema, es identificar las tareas, las actividades a realizar, el orden de las mismas, las dependencias de las mismas
trabajo adicional porque nosotros nos dedicamos a la creación de proyectos de base tecnológica. Difícilmente, ¿verdad? Aunque no sabemos, ustedes se van a dedicar a hacer banquetes o a hacer fiestas o a hacer puentes. Entonces, la parte de la derecha no es importante. Nosotros la complementamos de una actividad tradicional de gestión de proyectos porque es de gestión de proyectos de base tecnológica, ¿no? O tecnologías de la información. Entonces, bueno, no vamos a entrar en ese detalle porque, bueno, la intención ahorita mía no es profundizar en este aprendizaje de hacer modelado o identificación de tareas, sino, insisto, explicarles cómo uno saca una lista de las cosas por hacer y de lo que se está planteando como una propuesta de proyecto, una de las propuestas que hay para el curso de proyectos, que es el desarrollo de una herramienta web como esta que ven aquí, para etiquetar tareas, ¿sale? Normalmente, insisto, nosotros escribimos la definición de un escenario, la transcribimos y a partir de ella tenemos que identificar, pues volvemos al tema, tareas, objetos, unidades organizacionales, etcétera. Y lo hacemos de manera manual. Normalmente no disponemos de algo que nos ayude pues a varias cosas. La primera es a comunicarnos con nuestros clientes para ver si lo que estamos identificando se llama así, se hace así, está en este orden o lo entendí mal. Y entonces una manera que en algún momento desarrolló la doctora Josefina, que les platico, fue un sistema basado en Java, ¿sale? Pero pues por obvias razones, ¿no? La naturaleza actual y los tiempos modernos no nos ayudan a tener esta herramienta flexible y disponible en la web. Entonces, la propuesta de proyecto número 1 es un etiquetador, ¿no? Manual de palabras o oraciones para, como ustedes pueden ver del lado derecho, identificar objetos, tareas, unidades organizacionales, roles, que son, y ya lo veremos a lo largo de este curso, la base, ¿no? Y los recursos de lo que vamos a tener como información para hacer la ingeniería de requerimientos y a partir de ahí desarrollar software, ¿no? Reitero, bueno, pues esto normalmente la clasificación manual, pues alguien lo va a hacer, como ahorita lo iríamos haciendo. Yo podría ir subrayando y poniendo botón derecho y eso significaría agregar tarea, agregar rol, agregar unidad organizacional, etcétera, ¿no? El método, pues, es realmente fácil, ¿no? No es tan complejo, pero uno podría aspirar a ocupar, si así las habilidades y las ganas que hubiese en el equipo, a ocupar un clasificador automático. Un clasificador automático que se les llama a aquellos etiquetadores automáticos. Ya existe software que nos permite hacer esto. Simplemente habría que pensar en que tendríamos que entrenar este software para poder decirle, oye, esto es un verbo, este es un objeto, pues esto significa tarea. Y aprender a hacer eso sería parte interesante y que también podría ayudarles a contextualizarse un poco acerca de lo que es la inteligencia artificial y en particular lo que es el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos que hay hoy en día en la industria de desarrollo de software. Al día de hoy no existe nada así como esto que están viendo, pese a que es algo súper necesario, ¿no? Bueno, entonces, vean, básicamente es esto. Incluso ustedes pueden ver que puede haber después, pues que normalmente quisiéramos incluso definir patrones de lo que sigue. Normalmente un objeto, pues necesita su CRUD, sus setters, sus getters, sus modos de lectura y escritura, y así como los constructores, y pues quizás por ahí algún destructor, depende del lenguaje de programación que estemos usando. Entonces, pues parte de lo que también se tiene conceptualizado alrededor de esta herramienta, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene ventajas, ¿no? Porque definitivamente si alguien como ustedes o como yo está haciendo este trabajo, pues la calidad del mismo está asegurada porque sabemos hacerlo, ¿no?
Es realmente, comparado con la herramienta automática, mucho más fácil de lograr, ¿no? Básicamente, insisto, es seleccionar. Digo, realmente lo que es más complejo alrededor de todo esto es el almacenamiento de lo que voy etiquetando, cómo lo voy agrupando, cómo lo voy clasificando, incluso cómo lo podría ir editando, porque a lo mejor lo que subrayé tiene texto de más, yo quiero cambiar el nombre, yo quiero agregar la definición, yo quiero agregar la descripción, yo quiero agregar la naturaleza, y eso no va a ser automático, ¿no? Entonces, a lo mejor yo podría tener un editor que me permita ir manipulando las cosas. Obviamente, esto es algo fastidioso, pero bueno, contrastado con las opciones que tenemos, pues tampoco es que estemos con un plan B que sea mucho más eficiente, ¿no? El plan C, que es el más ambicioso, es ocupar, insisto, técnicas de procesamiento natural, de lenguaje natural, y que a partir de textos yo pueda generar el etiquetado automático, se le llama así, etiquetado automático, ¿no? Bueno, y al final, pues esto era lo que se producía, ¿no? Esta tabla como la que habíamos visto, ¿no? Y de esa manera, pues ya tenías el insumo para cualquier proyecto de cuáles son las tareas, cuál es la secuencialidad, cuáles son las dependencias, cuál es la descripción, etcétera. Que insisto, esta es la base de todo proyecto de investigación, ¿sale? Bueno, entonces, esta es una descripción de cómo se logra llegar a lo que, bueno, al final ahorita la administración de proyectos y en donde estamos, me dice, alguien de alguna manera ya hizo esta lista. A ti te toca estimar, a ti te toca hacer otras actividades, ¿no? Pero bueno, yo quería también que entendieran un poco más a fondo de cómo se logra hacer, al menos como yo al día de hoy, en lo que lleva el aspecto profesional, pues hay que identificar siempre primero qué queremos que haga el software, qué queremos que haga el software, ¿sale? Bueno, entonces, una propuesta de proyecto, ¿no? Insisto, no es la única que estoy planteando, y también estoy abierto a escuchar propuestas. La importancia acá es que necesitamos tener un cliente, es decir, alguien que no sea el profe Juan González, que va a dar la cara también y que de alguna manera va a exigir, ¿no? En la medida de que el tiempo nos vaya permitiendo, pues un resultado acorde a lo que realmente necesita. ¿Sale? Bueno, respecto a estas técnicas, ¿tienen alguna duda, algún comentario, inquietud? Todo claro, perfecto, muy bien. Bueno, entonces, si todo está perfectamente claro, vamos a ver lo primero que nos dice también la administración de proyectos, ¿no? Entendamos el contexto, ¿no? Claro, claro, David, para ya llevar, digamos, la planeación y control, ¿no? O para incluso ir alimentando de todo lo que hay que hacer, yo puedo ocupar un Trello, puedo ocupar Monday, puedo ocupar Miro, puedo ocupar, incluso si ustedes disponen de, pues mismo GitHub, ¿no? Ustedes dentro de GitHub, perdón, no sé si lo lograron ver, qué bueno que lo preguntas, valdría la pena, Jira, ajá. También se puede ocupar Jira. Déjenme rápido, aquí les enseño. Compartir aplicación. Pestaña. Y... déjenme ver. Kanban. Ajá, bueno, aquí rápido. Ustedes pueden disponer de algo así, ¿no? Que al final son los tableros que vamos a ver más adelante. Esto es seguimiento y control. Y entonces aquí, pues bueno, más o menos, pues aquí las tarjetas no dicen mucho al respecto, pero básicamente lo que uno aquí escribe es todas las tareas de lo que hay que hacer, y yo los voy moviendo dentro de mi proyecto, ¿no? Y a través de los commits y una pequeña hashtag o algo así, puedo yo irle diciendo
cómo se va moviendo, ¿no? Entonces, pues es algo que también podemos tener aquí a la mano, crear nuestro proyecto. Pero la gran ventaja aquí es que todo viene muy bien documentado, ¿no? Y es una pestañita que aparece alrededor de su mismo repositorio, ¿sale? Por default dice que no queremos nada, pero yo puedo tener un esquema Kanban básico, que el esquema Kanban básico pues es el que les acabo de enseñar, ¿no? Donde yo tengo to do, que hay que hacer, lo que está en progreso, que es lo que estamos haciendo ahorita y lo que ya logramos terminar. ¿Se acuerdan del ciclo de vida? Pues aquí el ciclo de vida dice cualquier actividad que estés desarrollando tiene tres estados. O es algo que hay que hacer, o es algo que estamos haciendo, o es algo que ya terminamos, ¿no? Y para definir esto determinado, pues bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Pero digamos que esa es la forma de llevar seguimiento y control, ¿no? Sería muy interesante, ahora que lo veo, ¿verdad? Que a partir de un insumo, que es un texto de un escenario, cómo podría ir llenando estas fichitas de una manera más automática. Pero claro, bueno, en mi cabeza, ¿verdad? Y eso es algo que solamente está en mi cabeza. Este, eh, si yo tengo esto, podría aspirar a llevarme todas estas de aquí, perdón, a la barrita to do, ¿no? ¿Sale? A lo mejor, no sé, habría que pensar y a ver, realmente aquí a lo mejor podría haber una idea bastante atractiva, ¿no? De cómo lograr un proyecto mucho más eficiente, ¿no? ¿Sale? Entonces sí, hay muchas cosas, David, que están muy interesantes. Está también el GitLabs, ¿no? Pero ese cuesta también, entonces ese es el problema. Pero GitLabs, ¿no? También se los comparto, ¿no? Ese ya también maneja todo lo que estamos platicando ahorita y también pues les da la posibilidad de coordinarse, pero cuesta un dinerito, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene otras herramientas que ya les voy a enseñar, no los quiero abrumar ahorita con mucha información, pero que les ayuda a llevar el seguimiento y control de un proyecto. Es una etapa muy importante, porque yo puedo decir, hay que hacer todo esto, y después necesitamos una forma de medir que efectivamente vamos en tiempo y forma con lo que prometimos. No se vale simplemente, como yo les digo, siendo unos profesionistas no efectivos, pues estamos dando tiempos en los cuales no respondemos ni entregamos lo esperado, ¿no? Entonces, ustedes véanlo, en la industria de la construcción es muy frecuente que la ausencia de estos seguimientos estrictos y controles pues nos llevan a situaciones, ¿verdad?, donde pues toda obra está retrasada. Olvídense más allá de la corrupción o lo que sea, tú dices, bueno, hay ingenieros detrás de todo esto, ¿no? Y al final tú conoces luego a los ingenieros y dices, pues, ¿qué pasó? Pues es que se me olvidó la máquina, es que no llegó la gente, es que siempre hay mil situaciones que retrasan y retrasan y retrasan las obras. Muy probablemente también si en casa les han hecho alguna adecuación o les han hecho una construcción de su casa, pues siempre quedamos lejos del plan. Entonces, las herramientas de seguimiento y control ayudan a cambiar esto, ¿no? Y a que ajustemos sobre la marcha. Pero bueno, vamos a platicar de eso más adelante, pero mira, esa es parte de lo que hacemos. Ahora bien, una parte importante que tenemos que hacer antes de lanzarnos en cualquier iniciativa es entender muy bien el contexto. Y esto lo vamos a ver muy rápido para que también después tengan oportunidad de practicarlo, ¿no? ¿Cuál va a ser la actividad que se va a quedar de tarea? Será hacer la lectura de los proyectos y tratar de decidir sobre cuál quisieran trabajar, ¿no? O si hubiese una alternativa diferente, decir esta y creemos que puede ser alcanzable, este sería mi cliente, este sería el grupo de trabajo, si es que hubiese algo nuevo. Pues lo importante acá es que nosotros tenemos que entender que el contexto es importantísimo. Y una situación clave es que ustedes aprendan a sentir empatía por sus clientes. Bueno, no aprendan a sentir, desarrollen empatía con sus clientes.
ganas de ayudar a sus clientes, ganas de resolver el problema porque entienden que es importante para sus clientes. Normalmente cuando nosotros sentimos empatía, somos altruistas, somos voluntarios, hacemos las cosas con gusto, porque nosotros sentimos e identificamos de una manera muy personal la importancia de lo que estoy haciendo. No importa el contexto donde sea, si yo siento empatía, hago las cosas con mucho gusto y con muchas ganas. Y eso es muy importante, porque una cosa es lo que realmente nosotros queremos. La gente al final compra, adquiere productos sobre los cuales está más necesitado. Es una necesidad, esto satisface una necesidad. Independientemente de que estemos o no de acuerdo de las necesidades de cada quien, los productos y servicios normalmente son adquiridos porque satisfacen, ¿no?, necesidades. Por eso aquí esta imagen dice, no, el ser humano como tal siempre se siente más atraído por las cosas que realmente necesita, no aquellas que dice o cree querer, ¿sale? Y una técnica que por ahí les pongo la referencia, que nos dice cómo podríamos saber qué es lo que realmente la gente necesita. Bueno, a partir de la observación, las entrevistas de trabajo y demás, nosotros podríamos construir mapas de empatía, donde por un lado yo podría ver lo que me dicen. Ya saben que León no es como se pinta, ¿no? Y nosotros siempre hablaremos de la mejor manera de lo que somos, pero al final del día yo les podría hacer ahorita rápido una encuesta. ¿Cuántos de ustedes planean la realización de sus tareas? ¿No? Y si lanzamos esa pregunta, no sé si alguno se va a atrever a decir que no, ¿sale? Y ahí, pues, no tan a detalle, ¿no? Dice aquí, qué bueno, ¿no? Mucha honestidad. Gracias, chicos, gracias. ¿No? Solo en cuestión de tiempos, más o menos, dice Alexander, por ahí Francisco, dice yo ¿no? Pero ahora, más allá, Rodrigo dice yo ni las hago, ¿no? Bueno, hay que hacer las tareas, ¿no? No, pero mira, más allá de eso, yo podría directamente llegar y decir, a ver, en este grupo, la mitad claramente no planea las tareas, porque al día de hoy, la mitad no ha entregado el repositorio de GitHub. Y alguno dirá, no importa, pues estoy en tiempo, todavía hay tiempo. Ajá. Pero pues, normalmente alguien que planea, pues no tendría por qué hacer los últimos commits en la tarde, noche de hoy, ¿verdad? Tendría normalmente que ya haber acabado y entendido que a lo mejor hoy faltaba un detalle muy pequeñito, pero normalmente ahí se ve, por ejemplo, en la mayoría que pues hay un momento de muchos commits y un momento sin nada, ¿no? O sea, una actividad de 2 semanas, claramente en los commits se ve una actividad de pocas horas, pocos días, ¿sale? No es crítica, solamente es que de lo que yo podría preguntar a un grupo de alumnos, una cosa es lo que me van a decir y gracias a la observación y a la recolección de datos, otra cosa es lo que hacen. Y la otra es, ¿qué piensan? Para poder entender por qué lo hacen, nosotros tendríamos, ¿verdad?, que construir un escenario de evaluación donde les diría yo, pues traten de pensar en voz alta. Ayúdame a entender cómo es que cuando tú recibes una indicación, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿La analizas o dices luego la veo? O tratar de imaginar todo lo que están pensando y haciendo, pues es difícil para un ejemplo como el que estoy dando, pero para algo que tiene que ver con usar Blackboard, con usar, hacer el reporte, subir una tarea, que vayas pensando en voz alta, etcétera, eso me ayuda a saber qué piensas, qué sientes, ¿no? Por ejemplo, ahorita si alguien me estuviera entrevistando, verían la frustración que me genera no poder subir un archivo, por ejemplo, y no obtener ningún feedback
que me diga por qué. Yo ya sé por qué, ya entendí lo que falla, ¿no? Insisto, es un tema de almacenamiento. Tengo que yo almacenar en algún otro lado los archivos y poner links, porque si no, tengo que hablar a sistemas y pedir que me aumenten mi cuota, y entonces entramos en una dinámica y después otra vez, entonces mejor ya vi que de plano yo ya con nada que tengo ahorita llené mi cuota, y si quiero más, necesito pedir más espacio. Pero para alguien como yo, pues es algo frustrante, pero ya entendí, porque ya lo he preguntado. Pero para alguien que no es a lo mejor tecnólogo, imagínense alguien de psicología, alguien de, no sé, de medicina, y que no necesariamente tiene un conocimiento, pues no diría yo sólido, vamos, básico de las tecnologías de la información, pues no va a entender qué está pasando y sobre todo por qué está pasando. Y además, ¿por qué no lo resuelven? El otro día ya les explicaba yo, no es un tema ni siquiera de dinero, ¿no? Es un tema de no hay recursos. No hay recursos, ¿dónde? En Blackboard, en los servidores, en muchos lugares llegaron a un lugar donde no se habían imaginado. Y no se trata nada más de poner otro rack con más servidores o más discos duros, no es tan fácil. Hay muchas cosas que nadie se había imaginado y que de aquí a que se imaginan y garantizan que va a haber un funcionamiento adecuado, pues podrán escalar, ¿no? Hasta hace poco yo incluso estuve participando en licitaciones de Moodle y ya no había en México nadie capaz de poder hacer una configuración de Moodle. Y si algún día ustedes se han preguntado, ¿qué es Moodle? Bueno, para empezar es como Blackboard, pero la versión open. Es gratis, la instalas con un script bien facilito en un servidor cualquiera. Ok, bueno, hasta ahí vamos bien. Pero que eso hagas a que de ahí ya funcione de manera óptima para una empresa, organización, escuela, es otra historia. Sobre todo piensen en una universidad de mediano o gran tamaño o una macrouniversidad, como era el caso, en ese entonces de la Universidad de Puebla, ¿no? Que requería 120,000 usuarios, ¿no? Entonces, mira, bien Francisco, ¿no? Entonces, esa herramienta es muy buena, es muy flexible, es muy adecuada, pero configurarla es un trabajo. No vamos a entrar en tantos detalles, solamente decir lo que pienso, lo que siento y demás. Es importante mapearlo, porque ahí está el querer ayudarme, está frustrado, está ansioso, está enojado, y eso se transmite a la casa, llega con esos mismos estados. Hoy hay que ayudar a esas familias, hay que ayudar a esos usuarios a que ya no vivan así. Por eso los mapas de empatía son una muy buena herramienta para poder entender, insisto, cómo podríamos nosotros cambiar esta necesidad. Ahí es donde nosotros vemos las necesidades y demás. No se preocupen, vamos a hacer mapas de empatía cuando llegue el momento. Solo quiero ayudarles a saber que cuando nosotros hablamos de definir un contexto, pues no es algo que podamos tan a la ligera decir, bueno, el contexto es universidad privada del estado de Puebla. Ahí es, la UDLA, listo, ya. ¿Qué más? No. Con alumnos foráneos, con alumnos de aquí, con cultura XY, o sea, hay un mundo de cosas alrededor de la especificación de un contexto. Y entonces acá nos dicen, bueno, aquí hay que tratar de centrarnos en el reto de un problema, en las acciones, los deseos, ¿no? Y eso cómo lo puedo aprender solamente investigando. Por eso al principio de esta sección puse esta lupa, ¿no? Como que somos los detectives, tenemos que investigar a fondo qué es lo que realmente la gente necesita, ¿no? Por ahí decimos la observación va a ser la base para poder identificar cómo lograr satisfacer las necesidades. Y se darán cuenta que por ahí la pirámide de Maslow, que nos habla de las necesidades del humano, cómo van de lo más básico a lo más esencial, y se darán cuenta que pues desde lo más básico, que es comer, dormir, ¿no?
como parte de la base, como progresivamente, pues el bienestar, el estar bien emocionalmente, físicamente, pues se vuelven pilares que sustentan lo que viene después, que será el trabajo, los éxitos laborales, deportivos, etcétera, que quizás sin esa buena base, pues carecen a veces, pues nos da cierta insatisfacción, ¿no? Entonces, bueno, para entender el contexto, entonces, es muy importante que nosotros entendamos que el día de hoy, cualquier proyecto que ustedes desarrollen es como un arma de doble filo. Por un lado, o nos va bien y empoderamos a la gente y los hacemos realmente poderosos en lo que hacen, o el efecto contrario, frustración, desconsuelo, ansiedad, estrés. Este producto falla. Bueno, ahorita para muestra un botón. No sé si ya se enteraron que ya se pueden los de 60 y más registrar en la plataforma del gobierno federal para darse de alta, ¿no? No sé si lo conocen. Digo, si no, se los enseño. Rápidamente aquí, vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Apenas salió hoy, sí, efectivamente, ¿no? A ver si no les pasa como a todos, por aquí me entero y salgo corriendo a avisar, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Es el portal, Mi Vacuna Salud Gov MX, ¿vale? Lo acaban de promover el sector salud, ¿no? Y dice aquí te puedes registrar solo los de 60 y más. Por ejemplo, tú dices, va, pues está padre, vamos a ver, confirmo mi CURP y quién sabe qué pasa. O sea, no pasa nada, de hecho. Ahí se queda. No sabemos, no hay feedback, no hay nada, pues, que me diga o que me ayude a saber que la infraestructura tecnológica está mal dimensionada, que el servidor ya está sobrepasado de peticiones y por eso no responde. No hay nada, cero feedback. ¿Cómo puedo yo inferir algo? Por aquí a lo mejor si le doy clic a este archivo PDF, ¿no? Que debería abrirse de manera automática, pues ni siquiera un archivo PDF se puede abrir. ¿Sale? Entonces, ¿cómo creen que se siente ahorita la gran mayoría de la población al intentar usar esta plataforma y no poder hacerlo? ¿Qué creen que están sintiendo los que tenemos, verdad? Los muchos que tenemos la esperanza de obtener esa vacuna, ¿no? Muchos quizás dirán, pues tranquilo, paciencia, ¿no? Ahorita te toca, ya te tocará, ya al rato funciona, ajá, pero, ¿cómo, cómo logramos cambiar esta realidad? A mí la verdad, yo como parte de esta industria, porque somos todos parte de esto, pues la verdad es muy frustrante, para mí, muy frustrante ver esto. No puedo lograr yo imaginar qué ingenieros de sistemas están detrás de este software que no se imaginaron que en el momento del anuncio tenían que tener un software o una infraestructura realmente con un tope de peticiones de millones. Porque muchos, aunque no tengan 60, iban a entrar por curiosos. Otros tantos iban a entrar porque les toca. Y ahorita que es como cuando quieres comprar un boleto para un evento, no sé si les ha tocado también en Ticketmaster, ¿no? Y entras y no hay, y entras y no hay, y no entras y no hay, claro. Hay muchas cosas que dices, ¿por qué no usaron? ¿Por qué no? ¿Quién está ahí? Ahorita de por sí la imagen deteriorada de la administración, pues esto no le ayuda en nada, ¿no? Al contrario, alimenta más el fuego
Independientemente de los afectos o desafectos que pudiéramos tener, pues creo que no le beneficia a nadie que esto no avance o que esto en agradecimiento siga sin avanzar. O sea, a nadie nos ayuda que esto de plano, digas, no cambie. ¿Sale? Entonces, aquí mucha gente seguramente tiene ansiedad incluso, no solo frustración. ¿Qué pasa cuando tú, incluso ahí mucho lo de Ticketmaster es muy elocuente, que se cae el sistema en cuanto, no sé, van a salir los eventos de un show o evento que es así súper wow, y pum, el que tuvo suerte o un gran ancho de banda se logró conectar, ¿no? Tengo gente que conozco que se van al Laboratorio Nacional de Supercómputo, ¿no? Que tenemos ahí uno en la UDLA y todo, y ahí compran boletos para finales, Super Bowl, no sé, el partido de fútbol de la Azteca, ahí sí consiguen, ¿no? Y según ellos que cuando tienes esa superconectividad, seguro vas a llegar antes que cualquiera. Entonces, y sí, siempre compran, o sea, siempre tienen la suerte de comprar en esas máquinas. En fin, el tema aquí es, y los demás que queríamos ir, y los demás que tenemos esa ansiedad, y acá, bueno, ahí es un evento deportivo, ya no fuiste al concierto, pero acá la ansiedad que están viviendo muchos es, no me va a tocar la primera, de las primeras, ya se acabaron las primeras, y ya entonces ya me fui a marzo, o ya me fui a abril, ya generaron un estado de estrés y ansiedad innecesario, y así salgan y digan, ahorita, no, tranquilos, no hay prisa, que van a ser atendidos todos, lo que gusten y manden, ya esto se rompió, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Las inscripciones también, ¿no? Pasa eso por lo que comenta Carlos, ¿no? Bueno, sí, vayan a una máquina con súper conectividad, siempre ganan. Pues es una carrera, a ver quién llega primero, y ahí les digo, de verdad, así una amiga que tenemos nos consigue a veces boletos para las finales de fútbol que luego son en el Azteca. En fin, el camino para resolver problemas, ojalá fuera siempre así de fácil y directo, ¿no? De entrada, por ejemplo, esta página nos pide un dato que la verdad no es tan fácil de tener, ¿no? La CURP. No sé si quién de ustedes se sabe su CURP. Yo no me la sé. Y consultarla tampoco es rápido, ¿no? Entonces, partimos de que no me das un straightforward, ¿no? Así de rápido y directo, porque seguimos sin tener una identidad digital nacional. ¿Sale? Que rápidamente me dijera, a ver, ¿cuál es tu usuario y password de tu identidad nacional? Así como lo tienes en Facebook, lo tienes aquí, ¿dónde está? Entra con eso, fácil. Seguimos sin ver muchas cosas, pero bueno, estamos en este caos, en este enredo, ¿sí? Donde la gente no ve por dónde salir y resolver sus problemas. Y de un lado están los exitosos, los que les va bien, los que pura celebración, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon. Y del otro lado estamos los que nos estamos dando, sí, de verdad. Yo me imagino así ahorita cómo están en el departamento de sistemas y de verdad hasta me imagino a los dos pobres ingenieros que se aventaron en el sitio y dicen, ¿cómo le hacemos aquí? Ni idea, compadre, pues tú síguele tecleando a ver que vean que trabajamos, ¿no? No sé, y en algún momento se dejará de saturar el servidor y a veces jalará, a veces no. Bueno, en fin. Entonces, en este escenario, tenemos aquí típico escenario de la vida real. Tenían una junta importante y el reloj despertador está reseteado. Es decir, la alarma no sonó. Y eso luego pasa con el celular, ¿no? Llegas súper tarde, no te tomaste ni tu café, te pasó de todo en el camino, ¿no? Saliste y se te ponchó una llanta, no había talachero, tomaste un Uber, el Uber se fue a tomar gasolina en el camino porque si no, no llegaba, no, bueno, te pasó todo lo que te pudieses imaginar en el camino para intentar llegar a la junta y cuando por fin llegas ni siquiera cafecito vas a encontrar en la junta porque ya pasó el coffee break. Cuando uno se plantea esto de
y todo esto pudo evitarse, todo lo que le pasó a esta persona en ese día tan importante en su carrera se pudo evitar. Entonces hay teorías por ahí de comportamiento que dice cualquier accidente es evitable. O sea, los accidentes no existen, la negligencia de las personas es lo que los causa. Siempre hay una causa-efecto donde la causa fue dejar de hacer algo bien. En este sentido, pues bueno, parte de lo que pasaba, pues era el Uber, les digo que en el camino intentaba llegar y llevarte rápido y pues no encontraba la forma de hacerlo de manera efectiva porque le faltaba gasolina, llegó a la gasolinería y no le entendía cómo usarla, típico que se baja y quiere y quiere él hacer las cosas para que no le roben gasolina y luego que a lo mejor es como las máquinas ahí del Costco que puede uno pagar y no le entendía cómo usarla o no le reconocía la tarjeta, bueno, muchas cosas que pudieron pasar. Lo que acá comentaba yo, ¿no? De la máquina de café, que a lo mejor no hizo el café, pese a que uno invierte a veces en objetos caros y como del Internet de las cosas, dicho sea de paso que es el otro proyecto que les estoy proponiendo, ya leerán en la sección de proyectos después, se reseteó, ¿no? Ya está flasheando el reloj y pues, mi café que debería estar preparado, lloviera, tronara o relampagueara, pues no está listo para servirse como yo había soñado. ¿Y quién fue la causa de todo este infortunio? Pues el niño, la niña de la casa que apagó el reloj despertador sin querer, lo presionó y lo apagó, ¿no? Muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y que nos llevan a esa situación de creer que vivimos en un viernes 13, que todo es mala suerte, que todo está conspirando el universo contra mí. Bueno, la realidad es que pues todo esto se podría prevenir porque, por ejemplo, esto parte de un botón muy sencillo que apaga la alarma, porque no debería ser tan, pues sí, se entiende la facilidad de uso, pero pues también la facilidad de que me eche a perder mi vida, ¿no? Entonces, no por ayudarme, resulta que pues me dejas en una situación muy desventajosa. Y es que los productos y el software que hacemos hoy en día a veces nos lleva a creer o crear cosas que, pues, insisto, queremos o creemos que queremos, pero que no necesariamente necesitamos. Aquí, por ejemplo, vemos este sistema de Internet de las Cosas y quiero enlazar esto también como parte del otro proyecto que se está planteando, para que veamos cómo en la vida cotidiana las cosas que obtienen vida me mandan una señal y en este caso, ¿qué señal me manda? Bueno, pues cuando ya no tengo huevos y entonces tengo que pasar a comprar los huevos. Entonces dice alguien, bueno, ¿y cómo podría yo no ser consciente de que ya se acabaron los huevos? O sea, es algo realmente necesario. Digo, sí, me ha pasado una que otra vez que de repente ya no hay huevo, pues voy rápido a la tienda y traigo unos huevos. Quizás sí tengo una ubicación geográfica compleja y realmente tengo que prevenir mucho mis compras, pues sí, en el contexto como el nuestro, realmente ya hasta el Uber te trae de un Oxxo, o de alguna tiendita local, etcétera, te podría traer cualquier producto que necesites. Pero bueno, hay muchos productos como la FitSpoon, que dice que pues te va a ayudar a que comas lo de tu dieta, ¿no? Y que como somos muy ansiosos para comer y no comemos lentamente, pues esta cuchara inteligente pues te va a ayudar a que se vaya filtrando parte de la sopa, lo que estás comiendo, para que no comas tanto y el proceso de comer sea más lento y cuando ya acabes tengas esa sensación de saciedad, ¿no? Entonces, bueno, en algunos casos
algo que también tenemos que aprender es a romper este paradigma de que las cosas se hicieron para ser, algunas cosas llegaron para quedarse. Ustedes no existían muy probablemente o eran muy chiquitos, chiquitas cuando se inventa el celular y no conocieron estos teclados de los celulares. Pero en aquel entonces, pues los celulares eran con unos teclados así físicos, la mitad y la otra mitad la pantalla. Y pues ni modo, era lo que estaba y nadie decía, y bueno, todos decían, no se pueden cambiar, como para qué, ¿no? ¿Vale? Sí, claro, BlackBerry, ¿no? Todavía te tocó, Carlos, por ejemplo, ¿no? Alguno así, sí, los BlackBerry, tienes razón, claro, Carlos. Sí, eran bonitos, sí. La sensación de tocar un teclado también era muy buena, ¿no? Nokia también, efectivamente, ¿no? Sí, sí, eran muy buenos. Pero, pues, ¿cuál era el problema, no? Que pues yo, en general, no disponía de una interfaz de usuario adaptada al contexto de uso. ¿Qué significa eso? Que de repente la tecla A significaba izquierda, la tecla D derecha o alguna otra cosa que no necesariamente era adecuada. Y no siempre tenía yo que escribir. De hecho, el celular se hizo para favorecer lo menos posible el escribir, ¿no? Que ya al final lo volvemos un medio interactivo de texto y la gran frustración es cómo edito, cómo borro, cómo cambio la palabra que tiene un error en medio, y, en serio, ¿no? Sí. Bueno, Mauricio, por ejemplo, cuando surge el primer iPhone, ¿no? Con la pantallita chiquitita, y ahí, digo, los tenemos dedos de picapiedra, ¿no? O dedos gordos, ¿no? A lo mejor los picapiedra también es una referencia que ya no les ayuda mucho, pero básicamente que tenemos dedos gorditos. Pues a mí me cuesta mucho trabajo en un teclado digital que no por error seleccione algo que no quería, ¿no? Pero bueno. Surge esto y dice, ¿sabes qué? La pantalla, el teclado, los botones y todo, tendría que adaptarse a cualquier aplicación y dejar de lado aquello que se asumía era universalmente necesario y siempre lo mismo. Y entonces cuando vemos cómo van evolucionando las cosas, uno se podría preguntar incluso cómo podemos ir evolucionando los autos. No sé cuál sea su experiencia con los autos, pero de poco en poco, cada día van ofreciendo más servicios, le llamamos los sistemas de infotainment o entretenimiento e información dentro del auto, que van simplificando la vida, ¿no? Y yo quisiera ver que normalmente dices, bueno, entonces a lo que uno tiene que aspirar es a estimular todos los sentidos. El sentido de la vista, del tacto, del gusto, del oído y del olfato. Claramente, el del olfato, pues está difícil, ¿no? A menos que vayamos teniendo aquí unas cámaras de expedir olores, ¿no? Eso estaría padre, imagínense para un ambiente de meditación o de relajamiento y demás. Por un lado tengo música suave y además tengo aquí por ahí algunos, la banda, por ejemplo, tan famosa para relajarnos, etcétera. Puede ser que sí. Ya el gusto está raro, pero sí hay sistemas interactivos gustativos, ¿no? Para tratar de no tanto estimular como una entrada o feedback, pero sí sobre todo para, por ejemplo, identificar algo que hace mucho tiempo leíamos por ahí, era un sistema donde yo literal puedo chupar mi celular, los sensores detectan cuál es mi pH, mi estado de ánimo, etcétera. Depende, ¿no? De cómo ando yo de salud, etcétera. Me recomienda qué debería comer en ese momento o en mi lunch para favorecer mis niveles, ¿no? Emocionales, de pH, etcétera, que tengo. ¿Sale? Entonces, pues bueno, pero no es el caso.
Digo, en un auto no podemos estimular más que el oído y esperemos la vista no porque te distraigo, las manos tampoco porque te pongo igual un distractor, pero el oído sí. Entonces, aquí yo lo que quiero es enseñarles este ejemplo, ¿no? Déjenme ver acá, ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, no se ve, ¿no? Déjenme ver si, ajá, ahí está. Pero yo quiero. Ah, bueno, no, nomás basta con que mejor así. Pues vean, aquí un escenario, ¿no? Yo voy manejando y de repente, ay, me dice uno de mis hijos, ¿no? Que quiere jugo de naranja, o que quiere jugo, tiene sed, y yo pienso que no tenemos jugo. Bueno, el sistema, ¿no? Dice, pues, ¿quieres jugo? Automáticamente por la conversación, eso es algo de lo que hace Alexa, por ejemplo, y Alexa ya está en muchos coches, ya no sé si lo lograron ver, pero en la parte inferior de aquí, el sistema recomendador del carro me dice, hey, oí que alguien quiere jugo. Aquí a la vuelta hay un supermercado, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, rápido vamos y no dejamos insatisfecho a la persona, ¿no? Entonces, creo que así ya, ajá, ok, así ya puedo ver lo que están comentando sin cambiarme tanto, ¿no? Ah, bueno, Alexa ya hace eso, ¿no? No sé, para los que tengan sus hubs en casa, Alexa está monitoreando todo esto, ¿eh? Siri, no sé, bueno, no, si quieren después platicamos un poco sobre la ética, es parte del temario, lo vamos a discutir y nos vamos a meter en el tema de las redes sociales y nos vamos a meter un poco en el tema de privacidad y acceso de la información. Pero bueno, esto es real, ¿eh? Esto es un sistema real que está ahorita con Alexa trabajando varias marcas de coches para generar una experiencia mucho más completa eh, respecto, a, eh, respecto a lo que está ahí. Algo de lo que también Alexa está aprendiendo a hacer, ¿no? Y eso porque lo vi recientemente en una conferencia, eh, que no es investigación, es algo que real, bueno, sí es investigación, pero es un hecho real de funcionamiento de Alexa y de Amazon promovido por ellos. Si tú toses o estás estornudando y demás, identifica que hay alguien enfermo en la familia y te recomienda pues que se atienda o que compre ciertos medicamentos, etcétera, ¿no? Ya está como un asistente doctor, y puede también identificar, al menos en el idioma inglés, estados de ánimo. Entonces, con el simple hecho de estar hablando, sabe efectivamente, pues, cómo está tu estado de ánimo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, sin entrar en el detalle de la privacidad y demás, pues estamos ahí tratando de buscar cómo mejorar que el producto o servicio, pues, sea lo más adecuado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces hacemos cosas que se ven bien, lucen bien, pero finalmente no funcionan. Por eso le decimos esto de tratar de andar hackeando la vida, ¿no? Pues, ¿qué hacemos cuando una pluma ya no pinta? Pues la calentamos, ¿no? O la frotamos, o raspamos la suela, la mano, hacemos mil cosas. Dices, bueno, ¿y por qué tengo que hacer todo esto para hacer funcionar pues un producto que no tendría por qué tener este problema? Y pues aquí vemos otro ejemplo, ¿no? De un lado un cajero que pues está bien, que funciona, pero pues que solamente gente muy alta lo puede usar, ¿no? O aquí unos productos también que se ven bien, que también funcionan, pero que pues yo no lo tendría en casa, porque o tengo insecticida o tengo por ahí un spray para cocinar, ¿no?
y la apariencia es la misma y pues el riesgo que tendríamos por equivocarnos es muy alto. Y es que entonces, al día de hoy, casi siempre nosotros estamos centrados en todo menos en el diseño. Y casi siempre estamos más concentrados en la implementación, en el código. Ahí está lo importante, ahí está lo que realmente vale. Y cuando hablamos de diseño, tenemos que entender, y eso es a lo que quería yo llegar, que es una interpretación muy clara, profunda de la psicología de las personas, el contexto en el que esta solución va a ser utilizada y sobre todo tratar de entender qué experiencia nosotros esperamos o tenemos expectativa que genere nuestro producto o servicio. Y entonces, el contexto de uso, ya de manera más formal, se define como el usuario o la categorización de usuarios que van a usar este software. Puede ser niños, niñas, hombres, mujeres, adultos mayores, tratando de encontrar, digamos, una dispersión sociodemográfica de cómo podría ser caracterizada la población objetivo. Finalmente, tenemos que caracterizar cuáles son los estereotipos de usuarios que van a usar nuestro software. Además, tenemos que identificar cuáles son los dispositivos que van a usar. Estos se pueden caracterizar a partir del hardware, software o incluso, como es en el caso del Internet de las Cosas, objetos de la vida real, de la vida cotidiana, que gracias a etiquetas como las de radiofrecuencia o sensores o algún otro elemento que me permita tener información adicional de ese objeto, se vuelve o se convierte en un dispositivo que puede ser usado para cualquier cosa que su imaginación les dé. ¿Sale? Y finalmente, el ambiente de trabajo, ¿no? El ambiente de trabajo, el ambiente de uso es el lugar que puede estar referido como la casa, la oficina, un auto, el parque, la escuela, el hospital, ¿sale? ¿Dónde lo va a usar? ¿Quién lo va a usar? ¿Y qué es lo que va a usar? Si yo aprendo a identificar todos estos elementos, pues seguramente tengo un conocimiento claro del contexto en el que esto se va a utilizar, cuáles son las limitantes tecnológicas que tengo sobre esto que se va a utilizar y definitivamente voy a tener la posibilidad de aterrizar las necesidades a un contexto de uso muy bien definido, ¿sale? Acá un ejemplo del contexto de uso de un hospital altamente digitalizado, automatizado en la mayoría de sus procesos, por ejemplo, tanto administrativos como de consulta, como de seguimiento, como de servicio al público, etcétera, ¿no? Tenemos la posibilidad de imaginarnos un ambiente totalmente digital, perdón. Y mucho de lo que nosotros aspiramos en la creación de productos y servicios hoy en día es a llegar a este tipo de soluciones, realmente soluciones altamente digitales, altamente automatizadas, ¿no? La tripleta es así de sencilla, ¿no? El contexto de uso, ya definimos, personas, ambiente de trabajo, equipamiento, ¿sale? Las cosas tienen que funcionar. Porque si de entrada no funciona, pues ya no importa el contexto, que lo tengan bien definido, no importa que se vea bonito. Gracias por participar, ¿no? La verdad es que es así. Y entonces también aquí nos habla de la estética. Finalmente tenemos que aspirar a hacer cosas que de alguna manera sean atractivas visualmente. Nosotros somos muy tolerantes a las cosas y sobre todo incluso a las personas que visualmente se ven bien, son atractivas. Incluso por eso se utiliza en muchos lugares
el, el tema de tener políticos visualmente atractivos. Y por eso no es raro que pues ahora nos van a meter hasta puros personajes famosos en México, digo, acá todo lo que nos pasa para las siguientes elecciones, ¿no? Hasta Lupita Jones, ¿no? Pensando en que la gente cuando ve una persona con una apariencia atractiva tiende a creer en ellas, ¿no? Y por eso, pues en estos últimos periodos, ¿no? En Puebla, pues teníamos desde Moreno Valle, luego Tony Gali, etcétera, Luis Bank, personas que visualmente comunicaban. Esa fue la apuesta en ese momento. Pero bueno, la estética, pues es importante y juega un papel que forma parte de esta tripleta de lo que la gente espera en un producto. No es de exagerar que por eso al principio Apple y sus productos eran realmente pues unas aventajados en todo esto. Hoy en día ya la mayoría de los dispositivos de laptops, de tabletas, celulares, pues están tratando de imitar y si no hasta superar la parte estética. Entonces ya, ahí está. Veamos este ejemplo. Una máquina de café, se ve bien, se ve bonita, estéticamente atractiva. ¿Qué esperamos que haga? Pues que prepare café y que el café lo prepare de manera efectiva, ¿no? Entonces ahí tenemos también esta posibilidad de tener un cafecito muy bueno, muy bien preparado, a partir, ¿no? Pues de este proceso, ¿no? Que ya comentamos, funciona, ¿sale? Entonces, aquí esto de funcionar es fundamental, ¿no? Y a veces es algo que no podemos permitirnos como cuando hacemos software, que no funcione. Y finalmente, ¿qué son las preguntas que uno se haría para entender el contexto de uso? Está bien, por ejemplo, que todos los botones tengan el mismo tamaño o hay alguna función más importante que otra. Está bien que el botón de encendido esté por aquí atrás, escondido, para evitar que por error apague la máquina mientras la estoy prendiendo. Y total, una vez prendida ya, ¿no? Las personas no se van a confundir a la hora de ver este layout. ¿Sale? Entonces, hay preguntas que uno se hace que normalmente no se hace cuando tenemos que ver todo esto. Entonces, por ejemplo, acá, yo les preguntaría, ¿este coche en qué dirección está manejando? ¿Hacia dónde está manejando? Sureste. Sureste, dice uno. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién opina? ¿Quién está a favor de su compañero? Sureste. Todos vamos al sureste, ¿no? Ah, pues al norte, Carlos. Noroeste, ¿no? Adelante, Carlos. Bueno, es que yo desde mi perspectiva podría ser también que estés manejando hacia el norte y tu destino te lo está indicando que está en el suroeste, entonces te está señalando hacia dónde deberías estar conduciendo. Ajá, entonces tú dices, ah, ya, ok, que me está diciendo, hey, tú estás acá, pero vas para allá. Ok, perfecto. True, bien, Garrett, ajá. María, noroeste, muy bien. Los demás, ¿dónde están? Déjense escuchar, déjense leer. Bueno. Bien, entonces, efectivamente, ¿no? Vamos hacia el noroeste. Incluso hay un libro que nos dice, no me hagas pensar. Imagínense si, no sé, digo, hoy en día ya no son pocos los que se apoyan de esta guía para tomar una ruta, ¿no? En general el mapa te va llevando y pues realmente se vuelve para muchos, ¿eh? No digo que seamos todos anecdóticos y voy al norte, al sur, yo solo voy a donde me dice el mapa.
Pero hay quienes pues se guían de una manera más concreta respecto al norte, sur, este, oeste, etc. Y acá pues no para todos fue obvio, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Sí? Es de la vida real, ¿no? No es broma, no es nada más para generar controversia, ni mucho menos, ¿no? O sea, realmente es de verdad. Digo, perdón, sale. El uso importa, son productos de la vida real, cuyo uso es impráctico, ¿no? No sé a quién se le ocurre, se ve padre, pero pues queremos un comedor y sillas, ¿no? Digo, se ve muy bonito y es muy elegante y seguramente caro, pero bueno, vamos a pensar en el uso práctico, ¿no? Y entonces acá viene la pregunta fundamental, y entonces, ¿qué definiría una experiencia de usuario exitosa? Bueno, pues de entrada que las cosas funcionen en el contexto donde van a servir realmente las personas, las entiendan, porque a lo mejor nosotros no entendemos que piquito significa vamos al noroeste, y era obvio en algún contexto, también a lo mejor no somos parte de ese contexto, ¿no? Y claro, como dice Carlos, él lo entendió muy claro, que la punta de la flecha me dice a dónde voy. Mientras que los otros podrían haber dicho, es que yo lo veo como un radar y el radar me está indicando que voy en esta región. El problema es que acá las metáforas pues no necesariamente son claras. Entonces, aquí es muy sencillo. Hay un universo de interesados que deben usar nuestras cosas. ¿Cuántos la utilizan? Pues me va más o menos a decir si es exitoso o no mi proyecto. Se puede ver muy bien, se puede sentir muy bien, pero si nadie lo usa, pues, ni modo. Nadie le entendió o a nadie le encontró utilidad. ¿Sale? Bueno, entonces, ¿qué es lo que van a hacer de aquí al jueves? Aquí, por aquí tenemos una entrega que está aquí en la sección, déjenme ver, de actividades de evaluación. Déjenme compartir esta pestañita. Actividades de evaluación. Ajá. Y aquí en la parte de reporte final, aquí ya lo vamos a quitar de que esté en negritas. Bueno, acá alguien por ahí ya se me equivocó. Entonces, aquí es donde están subiendo lo de GitHub. Y aquí, por favor, en esto lo que van a hacer es tomar una decisión sobre el proyecto en el que quisieran participar, ¿no? Aquí están las explicaciones y lo que hay que hacer. Es muy sencillo, básicamente escribir por qué quisieran participar en ese proyecto, que los motiva o las motiva, dices, a mí me interesa por y listo, quiero estar ahí integrado, y esa es mi motivación, ¿sale? Y entonces ya para que se pueda o yo pueda hacer los equipos de trabajo, y a partir del jueves dejemos ya una primera tarea del proyecto, que sería la definición del acta constitutiva, que a partir de este escenario que yo describo y de una investigación que van a hacer ustedes, ¿no? Respecto a qué otras opciones hay de hacer este proyecto, qué hay en el mercado, etcétera, puedan de alguna manera enriquecer su comprensión de lo que hay que resolver, ¿sale? Entonces, es esta toma de decisión básicamente y fundamentarla, ¿no? ¿Por qué creen que ustedes, bueno, las preguntas son sencillas? ¿Qué creen aportar ustedes al proyecto? ¿Por qué creen que es interesante resolverlo? Etcétera, ¿no? Y si no, pues ya tendrán que hacer lo propio para un proyecto que propongan que no esté aquí listado, ¿sale? Bueno, entonces eso sería todo por el día de hoy. Gusto saludarlos y saludarlas, y nos vemos entonces el próximo jueves. Excelente día también para ti, Michelle, y para todos. Gracias.